Introducción. En las instalaciones hidráulicas es necesario establecer el comportamiento del flujo en todas las circunstancias que pueda presentar durante su trayectoria, en este caso un orificio por el cual se libere el agua, teniendo en cuenta características ideales del orificio que permitan moldear el comportamiento de este en función de sus propiedades hidráulicas, teniendo como base el cálculo de velocidades y caudales controlados, así como aspectos geométricos del elemento de conducción. Objetivos: analizar de manera experimental el comportamiento del fluido que sale del orificio, determinando el valor de la velocidad y el caudal tanto real como teórico. Calcular de manera experimental y teórica el valor del alcance horizontal del chorro. Calcular los coeficientes de contracción, velocidad y descarga. Comparar los coeficientes de contracción, velocidad y descarga obtenidos experimentalmente con los valores obtenidos por el número de Reynolds. Marco teórico: orificios hidráulicos. Son perforaciones generalmente de forma regular y perímetro cerrado que se encuentran por debajo de la superficie libre de agua, en depósitos, tanques, canales o tuberías. Un aspecto muy importante es la vena líquida o chorro, que es la corriente líquida que sale del recipiente. Ahora veremos la clasificación. Por la forma del orificio se clasifica en circular, cuadrada y rectangular. Por el grosor de la pared. Pared delgada. Se considera un orificio de pared delgada si el único punto de contacto entre el líquido y la pared es alrededor de una arista afilada. Para fines prácticos se considera que el espesor es menor a 0.5 veces el diámetro. Pared gruesa. La pared en el contorno del orificio no presenta aristas afiladas y para fines prácticos se considera que el espesor de la pared es mayor a 3 veces el diámetro del orificio. Asimismo, presenta adherencia del chorro líquido a la pared del orificio. Tipos de caudales. Caudal teórico es igual a la multiplicación del área del orificio por la velocidad teórica, siendo esta igual a raíz de 2 veces la gravedad por h, siendo h la altura desde el orificio hacia la superficie, dándonos en unidades de metros cúbicos por segundo. Caudal real es la relación de volumen en un determinado tiempo, dándonos en unidades de metros cúbicos por segundo. Coeficientes: menores a 1 y adimensionales. Coeficiente de contracción es igual al área contraída, que es el área que ha sufrido estrangulación por el paso del fluido, dividida entre el área del orificio. Coeficiente de velocidad es igual a la división entre la velocidad real y la velocidad teórica. La velocidad real es igual a raíz de 2 veces la gravedad por z, que es la altura de agua elevada, mientras la velocidad teórica es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por h, que es igual a la altura del orificio hasta la superficie. Coeficiente de descarga es igual a la división entre el caudal real y el caudal teórico. Asimismo es igual a la multiplicación entre el coeficiente de contracción y el coeficiente de velocidad. A continuación se presenta una tabla de los coeficientes típicos para orificios, de Sotelo Ávila del libro Fundamentos de la Hidráulica. Ahora veremos la obtención de los coeficientes por medio del número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula mediante la siguiente fórmula: velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Dicho valor se ubica en el eje X y se proyecta una línea vertical, la cual intersecta a líneas previamente establecidas para cada coeficiente en el gráfico. Dicho punto que intersecta se proyecta en el eje Y, dándonos al fin nuestros valores correspondientes. Materiales. Experimento 1. Una botella de plástico de 3 litros con agua, un grifo de agua, un clavo de 3 pulgadas de longitud, una cinta aislante, trozos de madera y una regla metálica de 30 centímetros. Experimento 2. Una botella de plástico de 3 litros con agua, un grifo de agua, un clavo de 3 pulgadas de longitud, una regla metálica de 30 centímetros y cinta aislante, una jarra medidora de 500 mililitros y un cronómetro de celular. Experimento 3. Una botella de plástico de 3 litros con agua, un grifo de agua, un clavo de 3 pulgadas de longitud, una cinta aislante, un sorbete de plástico transparente y una regla metálica de 30 centímetros con un plumón. Experimento 1.
Cálculo del alcance horizontal del chorro de agua. Para este experimento necesitaremos hacer un orificio circular en la parte lateral de la botella. Para ello, nos ayudaremos de un clavo, por el cual pasará la cabeza del clavo por el fuego, y así poder hacer nuestro orificio con facilidad. Mediremos con ayuda de la regla nuestro diámetro de la cabeza del clavo y anotamos nuestros resultados. Luego, con ayuda de la cinta aislante, pegamos el orificio hecho en la botella, para así tener nuestra botella con agua hasta una cierta altura determinada, por el cual también será medido esta altura desde el suelo hasta el nivel del agua. Como también la altura desde el suelo hasta el nivel del orificio, para luego anotar nuestros resultados. Cabe destacar que haremos uso de un caño el cual suministraremos con agua a nuestra botella, para cuando quitemos la cinta, esta botella pueda mantener la altura proporcionada en un principio y así tener nuestros datos y resultados más exactos. Como último paso, quitamos la cinta y con uso de un pedazo de madera determinaremos el primer alcance de este chorro de agua. Al fijar nuestra madera al suelo, tapamos el orificio y cogemos nuestra regla para poder medir este alcance encontrado y apuntamos nuestros resultados. Tener en cuenta que hicimos este último paso como 5 veces, ya que así podemos sacar un promedio de alcance encontrados para una mayor exactitud en nuestros resultados. Experimento 2. Cálculo del tiempo de llenado de un volumen conocido. Para este experimento necesitaremos un recipiente, como una jarra medidora, el cual conoceremos el volumen exacto de 500 mililitros. También, como el anterior experimento, con la ayuda de la cabeza de un clavo con el mismo diámetro, haremos un orificio circular en la parte lateral de la botella y lo pegaremos con cinta aislante. Medimos la altura del nivel del agua, medido desde el suelo, y la altura del nivel del orificio, medido también desde el suelo. La altura H será la diferencia de dichas alturas. Luego, anotamos nuestros resultados. Como último paso, calcularemos este tiempo que demora en llenar el chorro de agua al recipiente. Para eso, nos ayudaremos de un cronómetro de celular. Luego, quitaremos la cinta. Cabe destacar que haremos uso de un caño, el cual suministraremos con agua a nuestra botella para cuando quitemos la cinta, esta botella pueda mantener la altura proporcionada en un principio y así tener datos más exactos. Entonces procedemos a destapar el orificio y medimos el tiempo hasta llegar a medir 500 mililitros. Tener en cuenta que hicimos este último paso por 5 veces y así sacar un promedio de tiempos encontrados para una mayor exactitud en nuestros resultados. Experimento 3. Cálculo de la velocidad real por el tubo de Pitot y del área contraída. Para este experimento debemos encontrar la altura real Z. Necesitaremos de un sorbete, el cual pegaremos con cinta a una regla. Para ello, introduciremos el sorbete por el orificio hecho por el mismo clavo en los anteriores experimentos. Medimos la altura del nivel del agua medido desde el suelo y la altura del nivel del orificio medido también desde el suelo. La altura H será la diferencia de dichas alturas. Luego anotamos nuestros resultados. Procedemos a quitar la cinta aislante teniendo el caño abierto para mantener la misma altura H. Quitamos la cinta e introducimos el sorbete por el orificio. Y esta medida Z partirá desde la parte inicial de la regla u orificio hasta la altura que se eleve el agua dentro del sorbete. Tener en cuenta que hicimos este último paso por 5 veces y así sacar un promedio de altura real Z para una mayor exactitud en nuestros resultados.
También mediremos el área contraída. Para ello, medimos el diámetro de contracción que nos muestra el chorro. Anotamos este resultado para luego pasarlo a fórmula. Resultados. Luego de realizar el procedimiento experimental, procedemos a determinar los diversos coeficientes, empezando por el de contracción, para lo cual tenemos como datos un diámetro del orificio de 0.70 y uno de contracción de 0.55 centímetros. Con estos datos vamos a proceder a calcular las diversas áreas, tanto de contracción como del orificio. Y luego de ello vamos a dividir el área de contracción contra el área de orificio, obteniendo un valor de 0.618 para el coeficiente de contracción. Luego de ello vamos a proceder a calcular el coeficiente de descarga, para lo cual tenemos como datos una altura desde la superficie del agua hasta el orificio de 10 centímetros. También tenemos el volumen del recipiente de 500 centímetros cúbicos, el tiempo promedio que se tardó en llenar este recipiente de 13.55 segundos. Ahora vamos a calcular el caudal real, dividiendo el volumen del recipiente entre el tiempo, la cual da un valor de 36.9 centímetros cúbicos sobre segundo. También vamos a determinar el caudal teórico, multiplicando el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Y finalmente, para hallar el coeficiente, vamos a dividir el caudal real sobre el teórico, obteniendo así un valor de 0.684 centímetros cúbicos sobre segundo. Luego de esto, vamos a proceder a calcular el coeficiente de velocidad, para lo cual tenemos como datos la altura a la que sube el agua a través del tubo pitot, que está representada por Z y tiene un valor de 8.738 centímetros. Y ahora con esto vamos a calcular las velocidades respectivas, multiplicando la raíz de 2 veces la gravedad por la altura respectiva para cada velocidad. Y finalmente dividimos la velocidad real entre la teórica, obteniendo un valor de coeficiente de velocidad de 0.935. Luego de ello, como punto adicional, vamos a calcular los coeficientes teóricos por Reynolds, para lo cual calculamos el número de Reynolds, donde multiplicamos la velocidad por Torricelli, por el diámetro del orificio, entre la viscosidad cinemática del agua a 20 grados centígrados, obteniéndose un valor de 9612. Entonces ubicamos este valor en la parte inferior de la gráfica, proyectándola hacia arriba, donde las intersecciones con cada curva nos van a representar los diversos coeficientes, obteniéndose por ejemplo el coeficiente de velocidad de 0.94, el de contracción de 0.67 y el de descarga de 0.64. Ahora lo que procede es calcular el alcance horizontal, para lo cual tenemos esta vez la altura desde el suelo hacia el orificio, con un valor de 15 centímetros. Además tenemos la velocidad teórica y la gravedad, y empleando estos datos vamos a reflejar en la fórmula y obtenemos un valor de alcance horizontal de 24.495 centímetros. Pasando a la discusión, vamos a comparar los diversos coeficientes obtenidos, tanto experimental como teóricamente por Reynolds. En la siguiente tabla se pueden apreciar los coeficientes de contracción y de descarga, donde se aprecia que tienen una leve variación, mientras que el de velocidad es prácticamente el mismo. Estas pequeñas variaciones se deben a que el orificio no fue completamente circular, que era lo ideal, sino que tuvo ciertas irregularidades que perjudicarían los cálculos. Asimismo se atribuye a la falta de equipo experimental que nos impidió realizar mediciones de longitud y de tiempo con mayor exactitud. Luego tenemos la comparación de los diversos alcances. Como se aprecia, tienen una variación mínima, que se debió a la falta de equipo experimental, además a la presencia del aire que produciría pérdidas de energía y diversos factores desconocidos. Bueno, ahora vamos a hacer la comparación de nuestro experimento con un simulador. Para ello vamos a utilizar el simulador PHET, que lo podemos ver en pantalla. Y bueno, vamos a ello. El simulador, como podemos ver, cuenta con un tanque y también nos da una regla con la que podemos medir que hay 15 metros desde el suelo hasta el orificio y 10 metros de agua cuando el tanque está lleno. También vamos a poder medir nuestro alcance horizontal X. Para ello abrimos la escotilla, que el tanque esté lleno, y abrimos la llave para que haya un flujo constante. Y podemos observar que hay aproximadamente 23,57 metros cuando el tanque está lleno. Ahí lo podemos ver muy bien. Y ahora vamos a cerrar la escotilla para medir la presión en ese punto. Y podemos observar que hay
193, 194 kilopascales. Y ahora sí vamos a medir la velocidad también en ese punto. Podemos observar que la velocidad es de aproximadamente 14 metros por segundo cuando el tanque está lleno, a rebosar. Ahora con estos datos nosotros podemos compararlo de alguna manera con nuestro experimento. Bueno, ahora en el lado izquierdo tenemos nuestro esquema experimental y del lado derecho tenemos nuestro simulador. El H para nuestro esquema experimental es de 15 centímetros, mientras que en el simulador es de 15 metros. El H minúscula o de agua en nuestro experimento fue de 10 centímetros, mientras que en el simulador es de 10 metros. La velocidad teórica encontrada en nuestro experimento fue de 140.71 centímetros sobre segundo y la del simulador es de 14 metros sobre segundo. El alcance del chorro X en nuestro experimento fue de 24,536 centímetros, mientras que en el simulador es de 23,57 metros. Como podemos ver, estos valores son muy parecidos. La diferencia es que están en escala diferente. Ahora, ¿pero a qué se debe también esta diferencia? Se debe a que el área del simulador del agujero es mayor al área experimental de nuestro agujero. Ahora también tenemos la presión. La presión en nuestro experimento fue de 102 kilopascales aproximadamente y en el simulador es de 193 kilopascales. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Esto se debe principalmente a que en ambos se considera la presión atmosférica, pero la presión hidrostática, una al estar en centímetros y otra al estar en metros, pues hace que la diferencia sea bastante grande. Como podemos ver, la presión hidrostática en nuestro experimento es de 981 pascales, mientras que en el simulador es de 92 kilopascales. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las conclusiones. Como conclusión número 1 tenemos que la velocidad real y teórica fue de 130.934 centímetros sobre segundo y de 140.071 centímetros sobre segundo respectivamente. El caudal real calculado fue de 36.9 centímetros cúbicos sobre segundo y el teórico fue de 53.9 centímetros cúbicos sobre segundo. El alcance horizontal experimental del chorro fue de 24,533 centímetros y el teórico fue de 24,495 centímetros. Los coeficientes experimentales de velocidad, contracción y descarga fueron de 0,935, 0,618 y 0,684 respectivamente, y los coeficientes hallados por el número de Reynolds de la velocidad, contracción y descarga fueron de 0,94, 0,67 y 0,64 respectivamente. Estos valores son muy aproximados a los valores hallados experimentalmente.